Y ahora es el momento, tal cual lo habíamos anunciado, de recibir a nuestro invitado. Pone la mañana en camino Ricardo Percival, el fiscal de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo andas, Ricardo? Buen día, bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Arrimate lo que puedas y que estés incómodo Dale. al micrófono, ¿sí? En todo caso, te pregunto, yo sé que para vos muchas cosas va a ser llover sobre mojado, pero tengo una obsesión de que nadie quede por fuera de las cosas que a veces se dan como sabidas, ¿no? No siempre Uruguay tuvo una fiscalía especializada en un tema, ¿verdad? Bueno, de hecho hay varias especializadas en varios temas, pero esta es como una herramienta relativamente reciente del Estado, ¿no? Sí, sí, en el año 2017 se votó la ley 19.550, que la votaron todos los partidos, salió con unanimidad en el Senado y con amplia mayoría en diputados, donde se aprobó la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Después, con el nuevo código, se crearon fiscalías especializadas en homicidios, en drogas, en económicos, pero esto es una realidad de los últimos años. Así que existe desde, recordame la fecha otra vez. En el 2017 y nosotros estamos instalados desde el 23 de febrero del 2018. 2018, se crea la nueva fiscalía. En ese contexto histórico también se habilita un nuevo código del procesamiento, ¿no es cierto? Sí, han pasado unos Que meses. cambia históricos y viejos paradigmas, que Uruguay lucía como una excepción, que todavía lo tuviera, Correcto. ¿verdad? La pregunta es, el nuevo código, con la nueva fiscalía, ¿cómo dialoga? ¿Qué le permite hacer a la fiscalía que antes no? En fin, ayúdame a entender un poquito más eso. Bueno, lo primero es que la gran mayoría de las causas que tiene la fiscalía son por el código viejo, porque nosotros heredamos todas las causas que ya estaban en trámite. Con posterioridad a eso, cuando ingresa el nuevo código, lo que permite es que todas aquellas denuncias que llegan a la Fiscalía Especializada con posterioridad al 1 de noviembre del 17, o sea, desde que se creó la Fiscalía, en definitiva, todas ellas tienen que tramitar por el nuevo código. Por eso es que hace poco tuvimos la causa de Miquelini Gutiérrez Ruiz, que por el nuevo código. Tenemos también en San José otra causa donde ya están formalizadas las personas, otra en San José donde están formalizados y ya hemos acusado por torturas, y en breve es muy probable que tengamos la audiencia de formalización del caso Roslik, porque ya se decidió la excepción de inconstitucionalidad. O sea, convive. En el caso de la fiscalía nuestra es muy especial, es muy diferente a todo el resto, porque conviven todos los expedientes antiguos con las investigaciones nuevas en el nuevo código. Y en ese contexto, bueno, primer dato, que se sabe, pero no está mal aclararlo, no solo tiene que ver con crímenes vinculados a lesa humanidad, sino con el orden judicial general, y es una causa que se inició con el viejo código, permanece bajo la vigencia de ese código viejo, ¿no es cierto? Sí, sí, no hay posibilidad de cambio. Pero en lesa humanidad o en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, claro. Bien. Hay una fiscalía, queda una única fiscalía que está a cargo del doctor Pacheco, que tiene todos los expedientes del viejo código. Y después están todos los fiscales nuevos en el país que trabajan. Y a diferencia del momento prefiscalía de lesa humanidad, ahora todos los casos que llegan a esa fiscalía son atendidas por una única, llamémosle, oficina. Sí, sí, claro. Antes cada fiscal hacía su trabajo. Sí. Esta es la gran diferencia de lo que pasaba antes de la creación de la Fiscalía Especializada con el hoy. Antes alrededor de 20 o 30 fiscales intervenían en estas causas. Entonces cada cual tenía su visión particular de sus causas, no tenía la globalidad. A su vez podría tener más o menos empatía con el caso, más o menos conocimiento del caso, tener una interpretación jurídica especial y también investigativa. Hoy eso se reduce solo a una fiscalía que tiene el conocimiento de todas las causas, que permite transferir pruebas de un expediente a otro, que permite tener una globalidad de lo que es lo que fue la lógica represiva, que permite una investigación única y que tiene posiciones jurídicas únicas. Esto facilita mucho las cosas y por eso es que hay una diferencia sustancial entre los procesamientos y condenas previos a la fiscalía y las actuales. Se puede decir que entonces la justicia, utilizando esa herramienta, y en particular para los temas de lesa humanidad, ¿se ha vuelto qué? ¿Más eficiente? Eso lo tendrían que decir las víctimas y colectivos de víctimas. Nosotros
Lo que podemos decir que hay datos objetivos que nos permiten afirmar que hay un avance sustancial en las investigaciones. Ahora nosotros estamos elaborando un informe para el relator de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, que se va a hacer en septiembre, en que vamos a participar en Ginebra, y hemos tomado nota de los números anteriores a la creación de la Fiscalía y los actuales, y eso nos da un número muy importante y significativo de avances en lo que es las imputaciones. Uh-huh. Estamos hablando de por lo menos el doble de imputaciones en 4 años que en los anteriores 15 años. Uh-huh. Y eso, a ver, se explica solo por, digamos, la herramienta mejor de la que recién estábamos hablando, o hay otras causas que expliquen ese aumento considerable de casos. Lo que pasa es que al existir una fiscalía especializada que se dedique solo a esto, antes los fiscales se dedicaban a esto como a las otras causas. O sea, ese fiscal que atendía uno de esos decenas de casos, además atendía otros decenas de los más diversas órbitas y temas. Por eso, claro, eso es lo que pasaba antes. Ese fiscal tenía todos sus casos, entre ellos estos. Ahora nosotros solo tenemos esto, nos dedicamos a esto, nos hemos especializado en la fase jurídica y en la fase investigativa, es mucho más sencillo. Y además tenemos el apoyo de un conjunto importante de organismos del Estado que coadyuvan en la tarea de investigación. Y además me imagino, acá estoy hablando al golpe del balde, porque yo no tengo formación en Derecho, excepto la que me dio el IAB hasta el sexto. Uh-huh. En todo caso, a mí me da la impresión que causas aisladas en el doble sentido, aisladas porque entraron en distintos momentos, pero además aisladas porque estaban tratadas por distintos fiscales, una vez que se aunan, a veces uno no encuentra que hay vasos comunicantes entre una y otra y es más fácil determinarlo y por lo tanto llegar a conclusiones jurídicas más justas. Pero eso es absolutamente sin duda, porque uno después que conoce la globalidad, tiene idea de cómo operaban los organismos, cuáles eran los organismos y cómo se interrelacionaban entre ellos. Antes cada fiscal veía su situación y no podía conectar una cosa con otra. Hoy nosotros podemos conectar y podemos cruzar información, y el cruzamiento de información nos permite avanzar en verdad y en justicia. Uh-huh. Bien, desde ese lugar, algo al pasar que señalaste que de pronto a alguien puede llamar la atención. Vos dijiste, incluso en el marco, en este caso cito 11 de agosto, la diaria, la justicia imputó a 4 represores por los homicidios de Michelini, Gutiérrez, Ruiz y otros crímenes cometidos en Argentina. Bueno, un asunto que fue notorio, que fue levantado por distintos medios de comunicación. Y recién al pasar hablaste que a propósito de este caso, las denuncias habían entrado dentro del nuevo código, ¿no es cierto? Correcto. Alguien podría decir, pero pará, ¿cómo el nuevo código que tiene unos pocos años y este emblemático caso desde todo punto de vista, creo que vos también te has expresado en ese sentido, sí, incluso desde actas secretas en el Parlamento, lo que significaba como simbología política que tuvo el asesinato en el extranjero de estos 2 legisladores uruguayos, además de otros compatriotas en el mismo hecho. La pregunta es, ¿cómo? ¿Ya no se había hecho una denuncia al respecto? Si alguien está escuchando, pero como me va a decir que recién ahora se hizo una denuncia a propósito del asunto, ¿qué explicación le encontramos a...? Bueno, ahí hay muchas cosas. Se entiende lo que estoy planteando, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es absolutamente entendible que la gente se plantee esa pregunta. Hay muchas cosas sobre ese punto. Lo primero, el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz y Rosario Barredo, Guaylo, etcétera, no, básicamente ellos, porque los etcéteras en este caso no son, fueron investigados en la causa Bordaberry, Juan Carlos Blanco. Uh-huh. ¿Por qué fueron investigados en ese momento? Porque era lo único que se permitía, porque en ese tiempo estaba vigente la ley de caducidad, y la ley de caducidad no permitía investigar a los militares y policías que hubieran participado en hechos de represión. Sí habilitaba a los civiles, que eso es el artículo 1. Exacto. O sea, la interpretación es por exclusión. Estaban amparados los militares y los civiles, entonces por ende los militares y los policías, por ende los civiles no estaban amparados. Exacto. Por eso es que se investigó en ese momento. Ahí se pudo condenar a los que se pudo, porque estaba vigente la ley de caducidad. Después de ese hecho, en el 2020 ocurre un hecho muy importante, que es lo que yo creo que determina a los familiares de las víctimas a plantear estas nuevas denuncias,
que es que en Argentina se terminó de confirmar la existencia del centro clandestino Bacacay. Y este centro clandestino, que se tenía una presunción, se terminó de confirmar a través de un documento desclasificado de los Estados Unidos. Entonces, a partir de ese dato nuevo y confirmatorio de la existencia, es que Gabriela Schroeder, que es la hija de Rosario Barredo, víctima del 20 de mayo, plantea su situación, porque ella pasó por Bacacay. Asimismo... Sí, ella como hija de... Hija y como víctima. Fue víctima porque a ella le privaron la libertad. Claro. Ella por eso hoy integra la causa esta, porque ella fue privada de su libertad junto a sus hermanos y pasó por Bacacay. Entonces, ella presenta la denuncia. Hermanos que, si mal no recuerdo, eran solo de mamá en el caso Exacto, de ella, ¿no? Son hijos de Rosario Barredo y William White. El otro asesinado en ese mismo operativo. Ella es hija de Schroeder, muerto el 14 de abril del 72, y de Rosario Barredo. Entonces, ella planteó esa denuncia. Conjuntamente con ella, en unos días posteriores se presenta Benjamín Liberov, por su padre, por la situación del doctor Manuel Liberov, que también había pasado por Bacacay. Entonces, esto hizo remover esa situación. Entonces, yo creo que esto también trajo aparejado que la familia Michelini y Gutiérrez Ruiz también quisieran saber quiénes fueron los autores materiales del homicidio, porque recordemos que cuando se imputó a Bordaberry y al canciller Juan Carlos Blancos, ellos no fueron los autores materiales, claro, sin duda. Entonces, por eso esto removió todo. Y ahí también hay otro tema, que nosotros siempre hemos dicho que nosotros no íbamos a actuar de oficio, porque entendíamos que las víctimas habían tenido todo su tiempo como para elaborar estos hechos, planteando la justicia, y entonces nosotros no podíamos actuar de oficio. Primero, por un tema logístico. Se habla de miles y miles de víctimas. Nosotros no podíamos ir por todo eso porque no tenemos una logística como para ir por eso. Segundo, tenemos que respetar a las víctimas. Y tercero, si vamos de oficio, ¿por qué víctima más vamos? ¿Vamos por esta porque era emblemática, porque eran legisladores? Claro. ¿O vamos por aquel que fue cuyo caso de pronto nadie conocía excepto la familia? En Florida. Claro. Entonces sería muy injusto. Entonces esa combinación de hechos nos hace que nosotros no actuemos de oficio. Sí, si tenemos conocimientos de hecho a través de las investigaciones que hacemos, sí, necesariamente estamos obligados por el principio de obligatoriedad, que es el caso que nos pasa aquí con Gutiérrez Ruiz, que ampliamos la imputación por otros delitos. Entonces, clarísimo el concepto de por qué no de oficio, y además porque convengamos que ahora, creo que lo insinuabas en el propio enunciado, con el tiempo que ha pasado, seguramente las familias que entienden que la situación de sus mayores o de ellos mismos merece una acción judicial, ahora ya no hay límites de carácter judicial que les impide ir a un estrado para la fiscalía, en este caso, para elevar su causa, ¿no es cierto? Es clarísimo eso, lo que tú planteas, y es desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial. ¿Por qué digo formal y sustancial? Formal porque están dadas todas las circunstancias normativas para que ello ocurra. Y sustancial porque hay una fiscalía que está comprometida con las investigaciones. Entonces, ¿por qué se da estas nuevas denuncias? Porque además del tema formal, hay un tema sustancial de que hay una respuesta del Estado. Nosotros somos parte del Estado, la Fiscalía es parte del Estado, y el Estado, a través de la Fiscalía, da una respuesta a las víctimas. Entonces, a partir de esa respuesta que se ha dado en estos años, le ha permitido a la gente tener más confianza en la actuación de la justicia, y por eso es que han surgido nuevas causas. Y en ese contexto, lo comentábamos recién, el caso Michelini Gutiérrez Ruiz ha sido emblemático desde muchas miradas y por diversas razones. Una, cae de su peso la investidura de los asesinados, ¿no es cierto? Segundo, su claro no vínculo, no sé si está expresado en forma adecuada, su clarísimo no vínculo con ninguna organización subversiva, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que, por esta lógica un poco perversa que ha ganado algunas cabezas desde hace un tiempo, es decir, bueno, lo matamos, lo hicimos desaparecer porque integraba una organización subversiva. Como si eso fuera posible por ese hecho. El Estado está obligado a proceder de otra manera, justamente ante los delincuentes, para mandar una imagen, una señal hacia todos, ¿no? Bueno, justamente la lógica que ocurrió en esos años que de terrorismo de Estado es que el perpetrador de los delitos fue el Estado, ¿no es cierto? Claro. Y en ese contexto, entonces, esa causa, yo recuerdo que
que de alguna manera ya había tenido un avance de la justicia cuando vos señalaste los procesamientos del dictador Bordaberry y su ministro Blanco, en la medida que eran autores y perpetradores intelectuales, promotores y facilitadores del delito, pero obviamente no fueron los autores materiales. No. Ahora entonces la sociedad uruguaya conoce a los autores materiales. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que determinar qué es autor material. Bien. Porque, ¿qué pasa? Durante estos 46 años se han hecho investigaciones de todo tipo, porque hay investigaciones periodísticas, investigaciones incluso en el exterior, libros que se han realizado sobre esto, mucho trabajo. La comisión investigadora a la que tú te referías, en Argentina se ha investigado. La realidad es que quien efectuó los disparos, eso nunca se ha podido establecer. Pero eso no quiere decir que no podamos determinar quiénes son los autores materiales. Cuando decimos autores materiales, tenemos un campo mayor que ingresa a través de la coautoría, porque mata no solo el que los decide, como lo pudo haber decidido, lo debe haber decidido Bordaberry y Juan Carlos Blanco, la Junta de Comandantes, y después mata también quien organiza todo el plan. No necesariamente mata, o sea, por eso son responsables, y por eso hoy estamos jugando a quienes organizaron todo el plan. Nosotros, con la mayor honestidad, siempre lo planteamos incluso en el pedido de formalización, que somos conscientes que es muy difícil determinar quién pegó los disparos, que en definitiva no cambia mucho la cosa, porque el que efectuó el disparo es un eslabón dentro de una gran cadena. Sí, de una cadena además que funciona verticalmente, ¿no? Vertical y muy aceitadamente, porque lo que acá tenemos que tener en cuenta que esto se realiza desde Uruguay, pero en un país extranjero. Bueno, ese es otro argumento sobre el cual me gustaría que, hijo de la investigación, quedara claro. En algún punto, en tantos años, ha habido todo cruce de miradas, desde las estrictamente negacionistas hasta las justificadoras, y hasta yo no sé, yo no vi, yo no estaba, ¿no? Mezcladas en sus variantes. Exacto. Y recuerdo que una era, bueno, ese habrá sido un delito que hicieron hasta gente de acá, ¿no? Colegas de acá, y los milicos argentinos que estaban zarpados, que estaban mal de la cabeza, que iban detrás de la plata de quizás tupamaros que creían que se había llevado botines, ¿no? Esa lógica. ¿Cómo me la vas a meter a mí que yo no tengo nada que ver cuando se sabe que acá, ¿no? Ese argumento, que fue un argumento que lo escuchamos 700 millones de veces, ¿no? A partir de la investigación, ¿dónde queda entonces? Queda totalmente descartado porque nosotros fuimos constatando a través de muchos testimonios y de muchos documentos que analizamos y que cruzamos de la participación de uruguayos en Argentina y la participación conjunta con represores argentinos. Nosotros fuimos determinados, primero que nada, uno de los puntos claves del pedido de formalización que fue admitido por la justicia es determinar el precóndor y el cóndor. El cóndor está en todo esto. Entonces nosotros confirmamos, primero, la existencia del precóndor y del cóndor. Segundo, confirmamos la participación de uruguayos en la represión en Argentina. Tercero, constatamos el trabajo en centros clandestinos allá, en Bacacay primero y después en Orleti. Entonces, todo este cruzamiento de datos fue que nos permitió establecer, en definitiva, quiénes fueron los organismos que participaron y a través de los organismos las personas. Por eso es que hicimos las imputaciones que realizamos. Fue un trabajo arduo, complejo, y eso lo vamos a tratar a demostrar en el juicio, que es lo que viene después. A propósito, ¿para cuándo? ¿De qué fecha estamos hablando? Bueno, lo que viene ahora tenemos un año para acusar, con prórroga de 2, que nosotros nunca no lo utilizamos. En los juicios que tenemos en el nuevo código, nosotros podemos acusar a los 10 días, 15 días, porque tenemos toda la prueba. Nosotros cuando llegamos a esta instancia es porque ya tenemos la prueba. En este caso sí nos vamos a tomar determinado tiempo. Yo calculo que en marzo, abril del año que viene podemos estar acusando. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? No es porque no tengamos la prueba, es porque queremos avanzar en verdad. Por ejemplo, tenemos varios exhortos a Estados Unidos para pedir información de nuevos documentos desclasificados. Estados Unidos, y sé que para vos es llover sobre mojado. ¿Y Estados Unidos qué tiene que ver en esto? ¿Podría decir alguien joven o poco informado? Bueno, Estados Unidos, primero que nada, que era la primer potencia del mundo en ese tiempo, y todos estos temas los seguía muy de cerca,
porque tenía cierta vinculación, porque esto está relacionado a la Guerra Fría de aquel momento. Uh-huh. Entonces, está absolutamente relacionado. ¿Qué nos puede aportar? No sabemos, pero sí puede llegar a aportar algo, de la misma forma que aportó el dato en Argentina que confirmó Bacacay. Entonces, tenemos que seguir necesariamente esa línea. Segundo, estamos en contacto con Argentina, y en Argentina se siguen investigando estos casos, y fundamentalmente el centro clandestino Bacacay está en proceso de investigación. Entonces nosotros queremos ser lo más responsable posible y tomarnos nuestro tiempo para adquirir nueva información que permita avanzar en verdad. El centro Bacacay es un centro en el que por decirlo así, uruguayo tenía especial énfasis. Bueno, el Bacacay estaba a la vuelta de Orletti, eso es un punto importante, y que quedó chico en su momento, porque era una casa de familia. Entonces, por eso es que se habilitaba después Orletti, que Orletti es mucho más grande. Yo tuve la oportunidad de visitarlo ahora. ¿A los dos o solo? Bacacay no, porque es una casa, sigue siendo una casa familia. Pero sí tengo todo lo que fue la impresión ocular que nos envió el doctor Rafeca. O sea, estamos en contacto permanente. Entonces, a lo que iba hoy es, tenemos ese año de acusación. Después del año de acusación, ahí viene una instancia intermedia del juicio, que es el control de la acusación, donde se decide qué prueba ingresa o qué prueba no ingresa. Esa es una audiencia muy importante, porque nosotros como tenemos, y este es un caso muy especial y muy diferente a cualquier juicio del país, porque estamos hablando de miles de documentos. Eso va a ser muy complejo, esa audiencia, para determinar qué es lo que ingresa. Y después de esa audiencia de control de acusación ya viene el juicio propiamente dicho. Ajá. Y esta instancia de la Fiscalía entonces posee un año, en principio, con prórroga. Sí. No lo vamos a tomar. Pero ya estás anunciando que no. No lo vamos a tomar. Bien. Para, digamos, en el marco del nuevo código, que el juez de la causa reciba, yo no sé si es así el término más adecuado, al unísono materiales que da la Fiscalía en representación de la sociedad en su conjunto y el material de los abogados defensores de cada uno de los imputados. Claro, en el nuevo código la gran diferencia es que la investigación está a cargo de la Fiscalía, entonces el juez de garantía, tanto el juez de garantía como el juez de juicio, no tiene ni idea de lo que hace la Fiscalía. Entonces él toma conocimiento cuando la Fiscalía le presenta el caso. Fiscal, qué loco lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, yo creo que no, tenía sus garantías también. Porque Pero el mismo que investigaba era el mismo que fallaba. Entonces... Eso es muy relativo, porque entonces hoy estaríamos cuestionando las causas nuestras en el viejo código. La realidad es, las causas que trabajamos nosotros, los jueces lo único que se limitan es a disponer las medidas que pide la Fiscalía. El juez, en ninguna causa de las que estamos nosotros en el viejo código, en ninguna causa los jueces disponen una medida. Ajá. Todas las medidas son a instancia de la Fiscalía. Es muy similar. La diferencia, yo digo en estos casos, capaz que en lo que pasó en lo anterior podemos discutirlo. Yo puedo también defender el antiguo código, porque por algo estuvo 100 años y acá no fue un caos. Sí, está bien. Esto duró mucho tiempo. Pero no le use más garantista, es decir, en algún punto no está bueno... Obviamente, estoy sacando del tema, ¿no? No está bueno que el juez entre una cosa con cierta virginidad, por decirlo así. Totalmente de acuerdo. Lo que eso no desmerece el anterior. Entendido. Porque por algo estuvo tantos años, por algo nunca fue declarado inconstitucional, era la realidad de ese momento y la visión que se tenía. Entonces, no podemos decir que aquello fue un disparate, ni que esto es la gran lumbrera, porque esto también tiene críticas. Y sí, claro. En todo caso, volviendo a este caso en particular, de aquí a un año, a grosso modo, la Fiscalía, o sea, vos vas a seguir... Yo no, el equipo. Sí, está bien. Somos un equipo. No podría ser. Yo soy la cabeza, equipo, ¿no? Pero hay un equipo. ¿Un equipo de cuánta gente? Pocos, pero hay equipo. De ese paso está diciendo que merecerías alguno más, ¿no? No, nosotros siempre dijimos que no. Para este caso en concreto vamos a pedir, un técnico y un fiscal adscrito, porque yo estoy con la vieja guardia, un fiscal adscrito y un administrativo, porque es tan grande el volumen de información que hay que queremos ser muy cuidadosos con esa, porque aparte los juicios se ganan o se pierden con temas muy formales. Esta sí es una novedad que también es criticable de este código, que es muy formalista. La investigación es bárbara. Yo la investigación puedo hacer una investigación brutal. Esta la hicimos en 10 meses. Esta investigación es brutal,
porque estamos hablando de 12 homicidios, 2 desapariciones forzadas, decenas de privaciones de libertad, decenas de torturados, varios traslados clandestinos desde Argentina a Uruguay. Es enorme esta investigación. La hicimos en 10 meses, eso es bárbaro. Pero el juicio después es muy formalista y después requiere de un cuidado tan extremo que ahí sí son esas críticas que yo le podría hacer al nuevo código, porque es muy formalista. Entonces, yo creo algo más dinámico. Entonces lo que va a ocurrir de aquí a un año, es decir, si todavía hay como proceso para hacer cosas, instancias para hacer cosas, ¿qué es lo que acaba de darse a conocer justamente en el marco de la formalización de la investigación? Lo que pasa que esto también es parte de ese proceso. El juez está a los argumentos de la Fiscalía, el juez desconoce todo lo que tiene la Fiscalía. Lo que está claro que en el pedido de formalización nosotros 40 hojas del pedido de formalización es parte de las evidencias de la Fiscalía. El juez tomó conocimiento de eso y dijo, bueno, esto es bien distinto a cualquier caso. Porque hoy un caso, cuando se formaliza a una persona en el nuevo código, es con 3, 4, 5 elementos. Nosotros pusimos sobre la mesa centenares de documentos, centenares de testimonios, peritos históricos, pericias médicas. Es una cosa muy, muy grande. Lo que ya presentaron, lo que ya obra en poder de ustedes. Lo que ya presentamos, lo que tenemos en nuestro poder, por eso decimos, nosotros podemos acusar ya, pero no lo vamos a hacer por un tema estratégico de adquirir más información para el avance en verdad, más que nada. Y los imputados, no sé cuál es el término. Los imputados, sí. Mientras tanto, ¿qué hace? Ellos pueden hacer su investigación propia y aportar las pruebas de descargo. Es más, la pudieron haber hecho antes. Cuando uno inicia una investigación, las defensas enseguida toman conocimiento de en qué está la Fiscalía y ellos pueden hacer su contraprueba que la aportan a la Fiscalía previamente y nosotros valoramos si imputamos. ¿Y eso o no. ya ha ocurrido o todavía no? El aporte de descargo fue mínimo. Arab, Ramas, Silveira y Medina, ¿tienen una única defensa o cada uno tiene la suya? No, son 3 defensores. Ajá. Así que en algún caso hay un sí, mismo defensor que hay tiene codefensas 2 casos. en algunos, sí. Bien, y estos son los nombres que históricamente se manejaban, porque esa es otra cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nombres que se decían, pero que, bueno, primero imposibilitado por la caducidad, se chocaba contra ese muro, y después, bueno, testimonios que se daban en un off the record, pero que se necesitaba como otro respaldo institucional del Estado para ir a avanzar más, porque cualquiera podía tener lógicas precauciones, y por qué no decirlo, temores, ¿verdad? ¿Estos son los nombres o ha habido sorpresas en esa dirección? No. En este caso fue muy claro porque es parte de toda una operativa represiva. Primero que nada, estos no son los únicos 4 nombres. Uh-huh. Y hay segundo, porque en el curso de la investigación se murió uno de los principales, que era Gabazo. En el marco del pedido de formalización se murió Gilberto Vázquez, que también está involucrado. Y también se ha pedido la captura internacional de Pedro Mato y la extradición de Manuel Cordero. A esos... También por este caso, porque tiene pedidos por otros casos, ¿no? Todo por este caso. ¿Pero Cordero tiene además un pedido de extradición o no? No, Cordero está preso en Argentina, uh-huh, por causas similares a esta, por el Plan Cóndor. Nosotros pedimos la extradición para ser juzgado por esto. No sé si nos la darán o no. Pero Cordero está en Argentina, preso, extraditado por la justicia de aquel país por presuntos delitos cometidos para con ciudadanos argentinos. ¿Son los mismos casos de los ciudadanos uruguayos? Él, primero que no es por presuntos, es por uh-huh, los delitos porque él ya está condenado. Cuando se habla de presuntos, cuando clarísimo, estamos en investigación. Y es por hechos relacionados al Plan Cóndor, que puede incluir estas causas o no. Eso lo va a determinar la Argentina con el pedido de extradición. Ellos analizan si los hechos que nosotros estamos investigando ya fueron juzgados allá, nos van a rechazar la extradición. Si no están comprendidos en los hechos de allá, nos pueden habilitar la extradición. Me gustaría hablar del caso de las así conocidas muchachas de Abril, ¿sí? Para saber dónde estamos parados. Un caso súper emblemático también, si los hay. Pero antes vamos a una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Por favor. En todo caso, antes te dejo planteada la pregunta. Es interesante cómo desde la recuperación democrática para acá, que la República toda tenía naturalmente como un gran desafío el reencuentro de la institucionalidad, que inexorablemente pasa en el marco de un Estado de Derecho por preguntarse, bueno, ¿qué vamos a hacer con la justicia y qué vamos a hacer con indiscutidos delitos que se cometieron durante la dictadura, delitos perpetrados por el propio Estado? Y ahí la gran, terrible, más inmensa de las contradicciones, ¿no? La herramienta que está para cuidarnos es, en aquellos años de dictadura, la que lastimaba nuestros derechos, ¿no es cierto?
Por eso es inadmisible cuando se quiere comparar el delito de un Estado con el delito de una organización presuntamente criminal. Está bien, estoy hablando de derecho nada más, ¿no? Bueno, sin nombre propio. Lo vemos. Lo puedo contestar ahora. No, está bien, lo pongo acá. Mira, pongo acá, así no me olvido. El asunto es, por primera vez se está usando como argumento que lo que está ocurriendo en el Uruguay es ya no justicia, sino venganza. Forma parte incluso de un discurso, ya no de alguien que charla esperando el 103 en Camino Maldonado, sino de una organización política, de un partido político en particular, que integra el actual gobierno, ¿no? Es decir, esto es venganza, esto es venganza, esto es venganza. Viejos, ancianos a los que se los lleva preso, en fin, manejar todo, a ver cómo los sacamos de las cárceles esos viejos. Es como algo inédito en el relato político de los hechos. Desde el punto de vista objetivo, ¿dónde está Uruguay con relación a quienes violaron derechos humanos y perpetraron crímenes de lesa humanidad? Son pocos, son casi todos. Los perpetradores, los delitos, ¿han sido enjuiciados a los perpetradores de lo mismo? ¿Dónde estamos parados? ¿La seguimos corriendo de atrás o ya estamos en una instancia que alguien puede adjetivar de venganza? La pausa, ¿sí? Claro. Estamos con Ricardo Percival, estamos conversando con el fiscal. Preguntas, comentarios, opiniones llegan a través del WhatsApp 099-894-987, más también a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Ricardo Percival, el fiscal de crímenes de lesa humanidad. ¿Siempre supiste que querías ser abogado vos, Ricardo? No, ¿Cómo nació eso en tu vida? No, en realidad siempre quise ser contador. Mirá. Después la cabeza no me dio tanto para las matemáticas y terminé en la Facultad de Derecho y bueno, ahora estoy muy contento de lo que hago. ¿En qué año cursaste Derecho? Facultad de Derecho comencé en el 82, enseguida me afilié a CEP. Por eso... Sí. La semana de la primavera, todo aquello. Eso fue parte... Yo trabajé para esa semana del 83. Y bueno, después me recibí. A los pocos años di concurso e ingresé a la Fiscalía. Hace 31 años que estoy en esto. Ajá. O sea que estoy pensando ahora en voz alta, viviste el proceso de la universidad con la intervención y después la recuperación de la autonomía, ¿no? Sí, claro. Fuimos parte de eso. Fueron años muy importantes para nuestra historia. Y para mí en particular. ¿Y al liceo? ¿A qué liceo fuiste? Y fui al Liceo 12 y después fui al 29 y al Rodó. Recorrí toda la enseñanza. El Rodó en el centro, ¿no? El Rodó del centro, que ahora hay un estacionamiento. En realidad todos los liceos que yo fui los tiraron abajo. No sé qué pasó. ¿Significará algo eso? El 12 lo tiraron abajo, es un estacionamiento. Pero para el 12 ahora es el que está el 12 viejo que estaba en Rivera y Alarcón. Después el 12 ahora está en Ricaldoni, ese es el que está en Ricaldoni, frente al estadio, digamos. El 12 que fui frente al velódromo. Exacto. El 12 que fui yo fui en un liceo muy chiquito que quedaba en Rivera y Alarcón, que lo tiraron abajo. Después fui al 29, que quedaba en Avenida Brasil, y también lo tiraron abajo, y hay un edificio. Y después fui al Rodó y lo tiraron abajo y un parking. O sea que la piqueta fatal del progreso me fue persiguiendo. Va la topadora detrás de vos, digamos. Sí. ¿Has estado en alguna sede judicial que la hayan tirado? Bueno, sí. En crimen organizado, cuando yo trabajaba de fiscal, esa casa está por derruirse y entonces hoy ya no está más el crimen organizado ahí. Bueno, que sepan tus vecinos que si te mudas. Y bueno, y vivo en una casa que es de 1907. La estamos manteniendo, pero tiene sus años. Bien. Percival, a ver, arriba de la mesa quedaron antes de... Preguntas complejas. Que decíamos recién, estábamos charlando, incluso de pronto si alguien nos vio en la cámara, con el micrófono apagado por supuesto, habrá visto que estábamos pensando que ya no 2 o 3 programas, 2 o 3 ciclos podríamos abordar, ¿no? Pero arriba de la mesa quedaron como 3 grandes asuntos, por decirlo de algún modo. Uno, el caso de las muchachas de Abril, ¿verdad? Que también ha sido noticia en las últimas horas. No solo el caso, sino las repercusiones que ha tomado el caso. El otro asunto era el concepto venganza, que es un concepto que se ha instalado y quienes lo instalan y quienes gobiernan con los que lo instalan, yo no he escuchado, esta es una cosa mía, no he escuchado frenos a esa mirada, ¿verdad? Y el tercero tiene que ver con, bueno, un crimen, un delito, qué dimensión tiene cuando lo comete un individuo o una organización delictiva
y el crimen y el delito cuando lo comete el propio Estado, ¿verdad? Dimensiones que son distintas, bueno, ya lo dirás. Doctor, arranque por donde quiera. Bueno, ya quedo invitado para el próximo programa porque esto es imposible determinarlo. Columnista debería ser. Vamos a intentar hacer lo más breve posible. Lo primero que nada que acá está en juego es la teoría de los dos demonios, que eso la descartamos absolutamente. Porque, primero que nada... Y la guerra, ¿verdad? Se ha hablado mucho. Bueno, guerra, ¿qué querés? Había una guerra, un poco se nos puede ir la mano. Correcto. Primero que nada, la gran mayoría de las víctimas en este país fueron estudiantes, obreros, amas de casa, que no cometieron ningún delito. El único delito que se le puede tildar es que pensaban distinto a la dictadura y resistieron la dictadura. Si eso era un delito para los represores, bueno, vaya y pase. Pero eso en ningún Estado de Derecho es un delito. Pensar distinto no es un delito y eso lo tenemos que reivindicar. O sea que la gran mayoría de las víctimas fueron presos políticos efectivos por solo pensar distinto. Segundo, si partimos de la base que hubo una guerrilla que actuó en el país, esa guerrilla tampoco hay ningún derecho a torturarla y a matarla. El Estado de Derecho tiene sus herramientas para combatir esos hechos y se debió haber utilizado esos mecanismos, que en algún momento se utilizó, básicamente al comienzo de la democracia, de la década del 70, pero no en la dictadura. Eso por un lado. Se habla de venganza. Acá es imposible hablar de venganza, lo que se trata es de hacer justicia y se trata también de cumplir con una obligación del Estado, que el Estado como parte del Concierto Internacional de Naciones tiene la obligación de perseguir este tipo de delitos. Entonces lo que se está haciendo en este momento es cumplir la obligación, primero cumplir con la Constitución y la ley y segundo con la obligación internacional. De ninguna manera se puede hablar de venganza. Se puede estar criticando la actuación de la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene varios controles. La Fiscalía, primero que nada, es que acusa en forma genérica cuando pide un procesamiento o acusa en el marco del proceso. Esa acusación inicial es controlada por un juez letrado que tiene su experiencia en la materia, que admite o no admite. Segundo, ese juez letrado lo que resuelve es revisado por un tribunal de apelaciones que está integrado por 3 miembros. Y eventualmente esa resolución del Tribunal de Apelaciones puede ser revisado, y fue revisada en un montón de ocasiones, por la Suprema Corte de Justicia, que son 5 miembros. O sea que pasa por todos estos tamices. Es imposible decir que acá hay venganza y segundo, que no hay justicia, porque actúan los mayores órganos del Estado. Desde la perspectiva de la garantía, que en cualquier Estado de Derecho están absolutamente dadas. Primero que nada que estamos en un Estado de Derecho desde hace 35 años. Uh-huh. Eso ya nos da la pauta. Y segundo, porque actúan todos los mecanismos habituales en cualquier otro juicio. Están dadas todas las garantías. A propósito del concepto venganza, si algo que, repito, acuerdos políticos mediante, ley de caducidad mediante, y otros actores que actuaban, otros vectores que actuaban de forma muchas veces interrelacionadas, si algo con relación a este tema Uruguay puede exhibir es retrasos subrayados en los conceptos verdad y justicia a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Sí, en comparación a otros países... A eso voy. En comparación a otros países está en inferioridad de condiciones y con respecto a otros está muy superior. Que sigue habiendo muchos crímenes que están impunes aún, ¿no es cierto? ¿En Uruguay? Sí. Sin duda. Entonces, ¿cómo cuando hay tanta impunidad acumulada, por décadas puede hablarse de venganza? Si en realidad el saldo es negativo, al revés, lo que tenemos que ir es procurando justicia. Bueno, la gran mayoría de las víctimas en este país no presentaron denuncias, eso ya nos habla de que hay una cifra negra de que nunca se va a hacer justicia sobre eso. Y después... Para las víctimas, me parece interesante. Sí. La gran mayoría de víctimas de delitos perpetrados por el Estado en años de la dictadura no presenta denuncia. Por supuesto. Por lo tanto, ¿cómo puede hablarse de sed de venganza a personas que ni siquiera presentan la denuncia? Sí, no solo eso, sino cada vez que las víctimas declaran, generalmente tienden a minimizar lo que le pasó, y muchas veces con respecto a abusos sexuales. Y la gran mayoría de las víctimas que declaran, que muchas veces son testigos, ellos no se consideran víctimas porque entienden que las víctimas fueron los desaparecidos y los muertos. Ellos fueron solo torturados o privados de libertad. Solo entre comillas. Lo dicen así, es como muy llamativo. Me sacaron libertad, me torturaron, me desnudaron, me vejaron, pero comparado con la desaparición, claro, sienten que su caso... Sí, por supuesto. Eso mucha gente que es llamada a declarar como testigos. Ellos no presentaron nunca denuncia
Por eso, porque no se consideran ni víctimas. Entonces, no sé de qué venganza estamos hablando. ¿Hay alguien en Uruguay que pueda sostener que en el marco de un enfrentamiento de los dos demonios, de una guerra, asunto ya, como vos decís, desautorizado de la perspectiva, incluso de las definiciones de que son guerra, etcétera, ¿no? Pero pueda argumentar que entonces era razonable violar a una mujer, vejar a un hombre, torturarlo, bueno, ni hablar, desaparecerle, robarle sus hijos? Es decir, que hay una que dice, bueno, afanamos al pibe porque estábamos en guerra, ¿qué querés? ¿Hay alguien que lo sostenga? Bueno, volvemos a lo que dijimos al principio. Primero que nada, hubo un enfrentamiento de algún grupo político, pero en ese caso, aunque haya existido un enfrentamiento o una alteración o un ataque a las instituciones, el Estado de ninguna manera puede tener una respuesta ilegítima. El Estado siempre tiene que actuar en forma legítima. Es más, los funcionarios públicos estamos muy limitados en nuestra actuación porque solo podemos hacer lo que la competencia normativamente nos establece. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa, a diferencia de un ciudadano sí puede hacer tener distintas conductas, porque no está obligado, pero los funcionarios públicos no. Y ni que hablar si estamos hablando de un militar o de un policía. De ninguna manera se pudo haber hecho. Pero no solo no se pudo haber hecho eso, sino que también se cometieron todos estos delitos contra personas que no cometieron ningún delito, y es la gran mayoría de las víctimas eso. Y esto nos une con otro tema. ¿Cómo emparentamos las situaciones? Porque se dice, que los guerrilleros esto, que los guerrilleros los otros. ¿Y por qué hoy no se los juzga a los guerrilleros? Primero, que se los juzgó. Segundo, a los que no se los juzgó, se los desterró. O sea que tuvieron una pena diferente, pero tuvieron una pena al fin, porque estuvieron desterrados. Y tercero, ellos no cometieron crímenes de lesa humanidad. Ellos sí cometieron delitos. Aquellos que mataron o aquellos que cometieron rapiñas o privaciones de libertad cometieron delitos comunes. Esos no son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad solo los cometen los agentes del Estado, y en el marco de un plan sistemático y cuando se trata de delitos graves. Por supuesto que son definiciones además que no tiene el Uruguay, que tiene, digamos, la comunidad internacional en su totalidad, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad nacen en 1945 con el Estatuto Militar de Nuremberg, que Uruguay fue uno de los primeros de los únicos países, porque el Estatuto Militar de Nuremberg, que fue discutido en aquel momento por el tema del principio de legalidad, fue aprobado por 19 países, entre ellos estaba Uruguay. O sea que desde Uruguay, desde el año 45, ya tiene incorporado a su normativa lo que es un crimen de lesa humanidad. Y para que lo entienda todo el mundo, yo sé que hemos hablado 200 veces de esto, el crimen de lesa humanidad, digamos que tiene, ya me corregirás, doctor, dos asuntos primordiales. Primero, que un crimen de cierta característica cometido por ciertos agentes, en este caso el Estado, en un sitio, es en realidad un crimen que no prescribe fuera de esas fronteras y que no prescribe aunque pase el tiempo. Una de las características a partir de 1968, cuando se crea la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, es esa, que tienen que ser perseguidos en cualquier momento y en cualquier lugar. No es que se tienen que perseguir. Esa es por eso que hoy seguimos investigando eso, y por eso es que hoy Alemania en estos tiempos también juzga y condena a represores del nazismo. 2019, 2018 se han dado condenas, personas de 90 y pico de años o 100 años que son condenados hoy. Bueno, otro asunto que luce también como una novedad es ya están viejitos, ¿no? Que hay un argumento que el derecho, la institucionalidad, el espíritu garantista de convivencia pacífica, que necesariamente implica la existencia de justicia. ¿Qué habla acerca de quienes hayan cometido delitos aún atroces, pero resulta que ya son veteranos? ¿Qué dice al respecto? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si son imprescriptibles, no depende de la edad de la persona. Ajá. Obviamente la edad de la persona influye, porque si tiene algún problema de salud es contemplado con las reglas de un Estado de Derecho. Pero eso en Uruguay existe. Por supuesto. De hecho, muchos represores han muerto en sus casas, ¿no? Por supuesto. O en el centro asistencial de salud. Sí, los que están en centros de reclusión es porque están con condiciones de salud razonables como para estar preso. Aquel que tiene algún problema de salud tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, como ocurre con cualquier otro preso. Pero ocurre en el Estado uruguayo que una persona privada de su libertad, que tenga, yo qué sé,
70 años, uno por haber pisado a alguien en el tránsito, ¿no? Y otro por haber secuestrado niños, ¿verdad? Con la misma edad, crímenes muy distintos y además uno, el delincuente común, y el otro en nombre del Estado, muchas veces luciendo un uniforme que era del Estado, ¿no? El Estado uruguayo a uno le dice, bueno, anda a tu casa porque estás un poco enfermo, y al otro, en este caso al militar, le dice, no, usted se queda acá a pesar de estar enfermo. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe No, eso? Eso es absolutamente imposible. Nosotros tenemos que actuar como cualquier otro perpetrador de delitos. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es la gravedad, pero la gravedad no implica que el Estado no responda como corresponde. El Estado responde de acuerdo a las mismas circunstancias. De la misma forma, de que cometa cualquier delito, un hurto, una rapiña, lo que sea, si no está en condiciones de estar en una cárcel, va a estar en una prisión domiciliaria. Y en este caso es igual. ¿Qué pasó exactamente con el caso Las Muchachas de Abril? Ponelo en contexto y en particular auxiliando a aquellas personas que tienen poco o nulo conocimiento acerca de ese hecho. Bueno, ahí la Fiscalía y la Justicia fue muy cuestionada y es imposible que se cuestione ese caso porque es muy claro, es absolutamente claro. Lo primero que tenemos que tener claro en ese caso, y valga la redundancia, es que hubo 5 muertos. 5 muertos donde todo fue responsabilidad del operativo militar que fue realizado por el Ejército. Porque no solo murieron las 3 chicas, sino que también murió un oficial del Ejército y también murió un policía. Y esto hay que enmarcarlo porque fueron a detener a una persona, a una sola persona, que además no la detuvieron, y mueren 5. Y los 5 murieron por responsabilidad de Estado y eso quedó absolutamente probado. O sea, hay una acción del Ejército que va a buscar a una persona. A Washington Barrios. No lo encuentran. Y al policía lo matan porque lo confunden con Washington Barrios, con que se escapaba. Y el policía simplemente... ¿El policía muerto entonces es muerto por el propio... Ejército, sí, Ejército. A la vuelta. No por las muchachas. Las muchachas, primero que nada, las muchachas no se comprobó que hayan disparado. Porque... Pero escuché el otro día incluso al doctor Sanguinetti decir que estaban armadas y que fueron... Lo que se encontró en la casa fueron revólveres. Ajá. ¿Tá? Los revólveres en su momento no fueron periciados por la justicia militar, que fue la que actuó. O sea que no tenemos certeza de que hayan disparado. ¿Tá? Partamos de esa base. Pero pará, ¿eso no le llama la atención a los que... Es decir, yo soy la justicia militar. Los míos intervienen en un operativo. Del operativo hay muertas personas que inicialmente no estaban en el plan ni siquiera detenerlas. Nada, eran unas gurisas. Yo necesito... Creo que en realidad esas muertes lamentables, pero fueron fruto de un enfrentamiento. Sí. Porque las muchachas estaban armadas. Sí. ¿No soy yo el primero interesado en hacer la pericia para demostrarle a la opinión pública de que en efecto fueron usadas esas armas? Sí. No es medio sentido común lo que estoy diciendo. Pero lo que pasa es que eso es visto con la perspectiva de hoy. En aquel momento se hacía y se deshacía lo que quería. Entonces, desde esa perspectiva nada importaba porque nadie iba a controlar nada. O sea, que para nada puede asegurarse que esas armas fueron utilizadas. No, eso no está probado. Pero además, doctor, sí. Supongamos que las armas Pero vamos a seguir, Dale. porque esto no queda acá. A ver. Primero, no está probado que ellos hayan disparado. Segundo, al policía, como dijimos, lo mató el Ejército porque lo confundió con Washington Barrios. ¿Pero se sabe eso? ¿Se sigue diciendo o todavía se da a entender? No, eso está probado en el expediente. Lo que se diga por fuera es una cosa y lo que está probado. Yo estoy hablando del expediente y yo no hablo de lo que se diga o lo que se dice. Yo hablo de lo que está probado. Está probado que al policía lo mató, o sea, que las chiquilinas no tienen nada que ver. Segundo, está probado que el oficial del Ejército lo mató el Ejército porque lo mataron con ráfagas de ametralladora y las chiquilinas no tenían ametralladora. O sea, tenemos que descartar que lo mató el Ejército. Tercero, partamos de la base que las chiquilinas usaron las armas, que repito, no está probado que las hayan usado. ¿Qué pasa si hoy ingresa a mi casa alguien y si yo lo mato a esa persona? En la noche. Sí. Si hoy entra a mi casa alguien y yo lo mato, estoy amparado por la legítima defensa. Sí, claro. Porque la legítima defensa ampara a vulnerar el derecho de otro cuando fui vulnerado el mío. En este caso, los militares ingresan de noche, prohibido por la Constitución, artículo 11 de la Constitución, sin orden judicial. ¿Recuérdame el año?
74. Bueno, pero ahí ya estábamos en dictadura, la Estábamos en Constitución dictadura. estaba... Bueno, te pero pueden que- decir los militares, No, pero la Constitución existía como tal y no había sido derogada, no había, o sea, existía. Que ellos la hayan arrasado es una cosa, pero la existencia de la Constitución existía. O sea, uno tiene el derecho a reclamar la vigencia de la Constitución. Y la aunque- Constitución existía. Ujú. Que ellos la hayan violado es otra cosa, pero ellos tendrían que regirse por la norma que existía. Entonces, entraron de noche, sin orden judicial, porque nadie puede dar una orden judicial, Sí. y violentaron la cerradura de la casa, irrumpieron en la casa. Partamos de la base de eso. Partamos de la base que las muchachas dispararon. Si las muchachas dispararon, a ver, hubo 5 muertos, 5 homicidios, ¿no? Porque es muerte violenta. Ujú. Para exculpar de responsabilidad de una persona, la única posibilidad es la legítima defensa. Y la legítima defensa no alcanza a aquel que provoca la situación. Claro. Los militares provocaron la situación y si las muchachas respondieron, ellos no se pueden amparar en la legítima defensa. Primero, porque uno no puede provocar la situación. Y segundo, porque si se dan todas esas características, que es en la noche, en tu casa, y te vulneraron tu hogar, tú estás amparado. Entonces, de ninguna manera, aún partiendo de la base de que las muchachas efectuaron disparos, que repito, no está aprobado, tampoco ellos pueden ampararse en la legítima defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero además, ¿Se entiende lo que...? clarísimo, planteo? pero además, yo sé que, claro, está respondido de antes, pero porque ponele, alguien puede decir, bueno, mirá, nosotros está bien, somos los profesionales, teníamos las armas, entramos ilegalmente a una casa, fuimos a buscar a una persona que ni siquiera es la que encontramos, había unas muchachas, resulta que amenazaron sacar un arma, una pistola, un revólver, Sí, revólver sí. creo que era, ¿no? Revólver. Y ahí hacemos fuego con metralletas y las matamos a todas. ¿Sí? Ah, bueno, nos falta el último, lo último. Se habla de un enfrentamiento. Las muchachas está probado que murieron arrinconadas en una cama, las 3 juntas. ¿De qué enfrentamiento estamos hablando? Las mataron con ráfaga de ametralladora cuando ellas estaban acurrucadas en un lugar. O sea, ¿se entiende la lógica? Sí, se entiende. Si hay enfrentamiento, se entiende que una está en un lugar, otra está en otro, está disparando y las matan en lugares distintos. Ellas mueren las 3 acurrucadas en un sillón, en una pieza. Entonces, es muy difícil sostener el enfrentamiento. Vuelvo a repetir, no se probó que las armas de ellas, no sabemos si eran de ellos o las pusieron, porque esa es otra cosa, ¿no? Lo objetivo Claro. es que se encontraron 2 revólveres ahí. No sabemos si los pusieron o las tenían ellas. Porque ellas no integraban el aparato armado del MLN, que aparte tengamos que tener presente, esto fue en abril del 74, y el MLN había sido derrotado política y militarmente en octubre del 72. O sea, un año y medio después, estas eran unas gurisas de 19 años, una de ellas embarazada, que eran periféricas de la organización, serían del 26 de marzo. Pero que estaban vinculadas al Estaban MLN, vinculadas, ponele, una de ellas, Silvia Reyes, como habían estado. ¿No? pero en ese tiempo estaba desarticulado totalmente el Ujú. aparato armado, ni que hablar. Eran grupúsculos que quedaron de aquella época. Bueno, uno puede presumir que formaba parte de la lógica de justificar por qué seguimos actuando nosotros, ¿no? Es decir, que el enemigo todavía no está vencido, a pesar de que dije hace un ratito que estaba vencido, porque las fechas de las que estás hablando vos es cuando los propios militares dicen, hemos vencido a la guerrilla, ¿no? Exacto, ellos. O sea, sí, claro, en ese tiempo lo que pasa es que perseguían a cualquiera que tuviera alguna intención contraria al régimen. Pero estas muchachas en el aparato armado no estaban, y eran unas gurillas, 19, 20 años. Y desde el punto de vista estrictamente legal, entonces, esa causa, ¿dónde estamos parados al día de hoy? Bueno, ahora fue procesado Rebollo, que era el jefe del operativo, uno de los 2 jefes del operativo. También se había pedido el procesamiento sobre Gabazo, pero murió interín. Y de otro oficial del ejército que también participó en el operativo. ¿Y estos individuos tienen chance de apelar? No, ellos ya apelaron, nosotros contestamos y el Tribunal de Apelaciones va a resolver, pero bueno, el Tribunal de Apelaciones va a valorar todo esto que yo planteé. La instancia está ahora en el Tribunal de Alzada, el Tribunal digamos. de Apelaciones. Es muy difícil con todos estos elementos que yo estoy planteando que un tribunal revoque esto, pero bueno, estamos en un Estado de Derecho y nos vamos a tener... Naturalmente. Y evidentemente, si el Tribunal de Apelaciones llega a revocar esto, nosotros vamos a interponer casación, obviamente. Ante Suprema Corte, que es la última y definitiva instancia. Exacto.
Y estaríamos hablando de qué fecha es eso para conocer la... Y bueno, no, para el Tribunal de Apelaciones yo creo que máximo 6 meses está resuelto. Bien. Máximo, puede ser menos. Bien, en ese contexto se está condenando militares profesionales serios por hechos de hace 50 años. Esto lo dijo el expresidente Sanguinetti, no alguien que propició... Porque, no, pero otra vez el tema de los hechos lejanos, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó hace 50 años. Y sí, eso es correcto, pero ¿qué hacemos con las normas internacionales y qué hacemos con nuestra obligación internacional de persecución de estos delitos? Claro, El el Uruguay eso. está obligado por normas que, además de los primeros países, según Por diste cuenta supuesto, recién, Uruguay está obligado. asume. Exacto, y Uruguay está controlado permanentemente por distintos organismos internacionales que controlan a Uruguay en sus cumplimientos de todo tipo, desde el punto de vista financiero y también en estos aspectos. Y esto también habla del Estado democrático que es Uruguay. Esto también forma parte de esto, de cómo nosotros honramos nuestros compromisos internacionales. Bien, estamos besando el final, nos quedan muchas cosas pendientes y profundizar muchas de las cosas, ¿no? Pero en todo caso, no me gustaría terminar este encuentro sin que me cuentes algo acerca, hace también un par de semanas, 15, 20 días, se habló, cito como fuente en este caso el observador, Gustavo Torena, el Pato Celeste, excava en un predio de Aiguá en busca de desaparecidos. El Estado uruguayo, en su sistema judicial y la Fiscalía específicamente, ¿qué sabe del asunto y está parada con relación a este tema? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la búsqueda de restos de desaparecidos, eso es competencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. El señor Torena presenta una denuncia ante la Fiscalía que es un poco más amplia, que no solo incluye búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, porque si no sería competencia de ellos. Y nosotros o sea, la Fiscalía le diría, perfecto, pero derive acá, o Exacto. yo no sé, o será la Fiscalía que lo manda en la propia institución, sí, no sé cómo es. Cuando nosotros tenemos una información sobre búsqueda de detenidos desaparecidos, enseguida lo derivamos a la institución. En este caso entendimos que sería importante escucharlo para ver qué nos dice, porque él nos habla más, no solo necesariamente de búsqueda de restos, sino también de un centro clandestino, que eso sería lo diferente. Entonces, la idea es que nosotros lo hemos citado a la Fiscalía, lo vamos a escuchar, en base a lo que él nos plantee, veremos lo que hacemos. Como cualquier denuncia, lo que esto tiene más estado público porque la persona Claro. es conocida, pero nosotros recibimos mucha información que necesariamente cada vez que hay una información la tenemos que trabajar y después resolvemos lo que entendemos pertinente. Y en este contexto, entonces, ¿cuándo se va a dar ese encuentro? Digamos, de Torena con la Fiscalía. El equipo creo que lo citó para mañana. ¿Y mañana. cómo funciona? ¿Él llega y conversa contigo, con alguien que trabaja contigo? Depende de es? cada caso. Uh-huh. Generalmente los casos por el nuevo código los comienza a trabajar el equipo, que es la doctora Suárez y la doctora De Negri, y ellas hacen el primer trabajo. En ocasiones, dependiendo del caso, también los tomo yo, los interrogamos a través de una grabación, porque esto es muy informal. Esa es la gran diferencia del nuevo código, es todo informal. Es más, las citaciones por teléfono, por WhatsApp, muchas veces tomamos declaraciones por teléfono, porque eso no es ninguna prueba, eso es un insumo para nosotros para trabajar. Entonces es muy informal, lo que no quiere decir que sea insustancial. Lo que no necesariamente es como era antes en el nuevo código, que hay que citarlo por la policía, se hace una audiencia en el juzgado, le toma declaraciones bajo acta. No, acá es todo totalmente distinto. Nosotros los grabamos y después vemos qué hacemos con eso. Para terminar, ya que hablaste de la institución nacional y obviamente de la Fiscalía, ¿qué pasa? Porque una cosa es hallar el paradero o los restos de los detenidos desaparecidos, que es una deuda civilizatoria, llamémosle así. Total, no sé si hay otra forma de verlo. Muy sanadora. Bien, claro. Es curioso que cada vez que se habla de esto, siempre sale alguna voz de alguna acción ilegal que cometió tal o cual organización subversiva, ¿no? Como si pudiese establecerse un vínculo entre una cosa y otra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿verdad? No. Aún así, una cosa es que aparezcan, ojalá que así sea, estamos en ese tránsito histórico, en ese mandato histórico, restos de detenidos desaparecidos. ¿Cómo se procede después a la investigación de los hechos? Porque son cosas distintas, ¿verdad? Que aparezcan los restos, que es una cosa, como decías vos, sanadora y un deber civilizatorio. Súper importante. Pero después está el otro aspecto, es decir,
qué le pasó a esa persona, en qué circunstancia fue asesinada, raptada, secuestrada, quién le dio muerte, por qué motivos, etcétera. Esa rueda, ¿cómo empezaría a girar si es que empieza a girar? Bueno, si se encuentra un cuerpo, enseguida ahí participa la fiscalía. Digamos, recién ahí. Sí, recién ahí. Y ahí empieza el proceso para determinar la identidad. Generalmente, la gran mayoría de las causas sobre desaparecidos están iniciadas y están en investigación. Es muy difícil que encontremos un detenido desaparecido que no esté en investigación. Entendido. Si es de ese núcleo muy pequeño que no está en investigación, se abre la investigación para determinar quiénes fueron los autores y así sucesivamente. Si es del otro núcleo, lo que nos permite es constatar si tiene lesiones, que nos permite constatar más fehacientemente cómo fue la causa de muerte, pero no aportaría mayormente a la investigación que ya está en curso. Uh-huh. De todas formas, la Fiscalía va a actuar. Bien. De una forma u otra, siempre actúa para incorporarlo al expediente que ya está en curso o para crear un nuevo expediente. Bien. Bueno, Ricardo, gracias por el tiempo y estamos mandatados desde la mirada republicana, democrática del Estado de Derecho, nosotros que nacimos en épocas donde justamente el Estado de Derecho no estuvo vigente. Sí. Estamos obligados, cada uno en su rol, a seguir avanzando en esa dirección, ¿no? Sí, esto es un tema clave, porque esto es un tema, se piensa que esto es del pasado, pero esto es del presente y del futuro. Claro. Porque acá lo que estamos intentando es consolidar la idea de no repetición, claro. Que eso de qué se trata, de que esto no ocurra nunca más en el país. Otra vez, gracias. Ricardo Percivale, el fiscal de crímenes de lesa humanidad, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa, estamos en el 98.7. Al regreso vamos a conversar con Mincho, Fermín Méndez, vamos a hablar ¿de qué cuadro de fútbol sos? Hoy no tengo muchos cuadros, soy muy hincha de Suárez, de Cavani. De la selección, digamos, el proceso. Del grupo de maestros. Pero no sos muy futbolero, vamos a decirlo claramente. No, soy muy futbolero, pero no apasionado por un partido. Ajá. Por un club político. Pero en un tiempo lo fuiste seguramente. Bueno, sí, seguí muchos años a Danubio, pues jugó mi hermano, jugó un primo, y bueno, pero hoy lo miro más con otra perspectiva, más el aspecto futbolístico en sí, que de un cuadro en particular. O sea, te podés deslumbrar por la gestión deportiva que haga un equipo. Digamos, mira qué bien que está jugando, le deseo suerte desde ese lugar, digamos. Lo que soy es muy hincha de la selección y de la selección que armó el maestro Tavares, y después los otros cuadros los miro más con escepticismo. Bueno, acá tengo uno atrás que viene jugando bien hace tiempo, ¿no? Y Liverpool. Ah, bueno. No sé. Tengo amigos de Liverpool, he ido a la cancha. He jugado en la cancha de Liverpool. Ah, ¿jugaste también? Jugué en la cancha. Pero pará, ¿se te daba el fútbol también a vos? Sí, jugué. ¿Y de qué jugabas? De 10. Cuando existía el 10 todavía. Ah, mirá. Fuimos 2 veces campeones con la facultad, con el cuadro de facultad. Ah, y eras el 10, el Maradona. Y bueno, eso tendría que decir mis compañeros. Bueno, pero si lucía la 10. Jugaba de 10. ¿Y qué eras? El típico y bueno, gambetero, enlace. Armábamos ese juego. Más que nada los pases largos. Pases largos, sí. Mirá vos. Bueno, gracias.